Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto poder saludarlos como cada jueves. Que bueno, hablamos de cultura, platicamos, charlamos, un espacio de conversación. Gracias a ustedes. Aquí seguimos en JMS, que por cierto también, checando las efemérides, cumplimos 2 años de tiempos y palabras. ¿Cómo? ¿Cuándo en este mes? Fue el 11 de agosto, maestro. Por 2 años. Pero bueno, estoy con los maestros. Qué honor para mí. Los ya maestros. no quieren llevar la cuenta del tiempo. Por eso no me acordaba. Maestro Mario Velázquez Jaén. Compañero de la hoz y el martillo. Camarada. ¿Cómo está, maestro? Pues por aquí, mira. 2 años ya. 2 años ya. Se fueron. Sí. 2 años de más tiempos y palabras. O más palabras que tiempos. Sí, se fue rapidísimo eso, bueno. Y el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Pues buenas tardes. Conmemorativas tardes. Buenas conmemorativas, sí, eres se me había pasado platicar esa situación de 2 años. Sí. Un aniversario, qué bueno. Enhorabuena y que vengan muchos más. No, y además, bueno, yo creo que, bueno, por nuestra parte, muy gustosos porque siempre es agradable ponerse a estudiar, a leer, a aprender, a manejar. A corretear la ardilla. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Para estar activos y bueno, cualquiera dice ya pasó mi tiempo de dedicación laboral. No es cierto. No. La dedicación laboral no es más que una faceta de la ocupación de toda la vida. Y bueno, pues tenemos ese gusto y ese orgullo de seguir con la inquietud de barnizar un poquito la ignorancia, como siempre lo hemos hecho. Sí. Y bueno, y de cumplir con la gran tarea de la lectura de juventud y madurez, decía mi abuelo. Si no lees ahora, ¿de qué ibas a platicar cuando seas viejito? Qué bueno que estamos leyendo ya. Qué bueno que leemos. Y hay otro dicho que tiene toda su historia, ¿no? La rescata López Mateos en un viaje, me parece que a Perú. Dice, quien pierde la mañana pierde el día. Quien pierde la juventud pierde la vida. Es cierto, sí, totalmente. Pero somos jóvenes. Efectivamente. Eso es bueno. Y hoy, maestros, un tema, pues... Muy interesante. Muy interesante, controversial, porque también fue un asesinato vil. Así es. Asesinato, venganza. Venganza. De un hombre combativo. Rivalidad. Que no fue asesino. Sí, una rivalidad, un hombre combativo que no fue asesino. Eso es algo que hay que destacar. Sí, y bueno, pues esta tarde nos vamos a adentrar en la vida de León Davidovich Bronstein, mejor conocido como Trotsky. León Trotsky. ¿Sabes por qué Trotsky? Sí, maestro, sí. ¿Por qué? Trotsky, bueno, él estaba en uno de sus tantos y forzosos visitas a Siberia, que no era exactamente turístico, sino que era forzado. Y entonces, justamente... Hay que ubicar la época. La época, siglo... Pues principios del fines del 19. Fines del 19, principios la época de los zares. En la época de zares. De los zares, ¿no? De los zares. Muy joven empezó a ser combativo, cuestionador, orador. Obviamente llama la atención y en momentos tan difíciles. Mal alumno. Mal alumno. Pero con además, sus memorias. Pero muy buen lector. Muy buen lector, sí. Muy inteligente. Bueno, y entonces, en una de sus tantas pues es que las cárceles, pues sí, estas cárceles... Era una moda del 19 y de principios del 20 tener islas sí. lejanas, muy lejanas. Aquí tuvimos las Islas Marías, y antes, que hoy son turísticas. No, y aquí antes también. Todavía en la época porfirista, quien creyera que enviaban a los incómodos
digamos, para Porfirio, los enviaban a un lugar llamado Valle Nacional, ahí en Oaxaca, y otro... A trabajos forzados. Sí, a trabajos forzados. Aquí en Pachuca también, sí, claro. Sí, estaba la mina de Dolores. La mina de Dolores. Y también está acá el Soquital, allá por... Ay, siempre se me olvida, ¿qué? Cerro Gordo, Soquital, por... adelante de Atotonilco. Sí, antes de llegar a que era una Mestitlán. de las haciendas de uno de los Cravioto. Para variar. Sí. Entonces ahí iban a trabajar gratuitamente. Gratuitamente, allá estaba. Pero en la colonia también se acostumbraba que los esclavos eran esclavos o gente incómoda para la corona, pues los mandaban a trabajar a las minas. A las minas, vamos. Sí, pero entonces, vamos, la idea es esa. Siberia es el norte. Así es. La tierra más arriba del círculo polar ártico. Arriba del círculo. Algunas partes de Siberia alcanzan el son prisiones y justamente incómodas y de un frío extremo aún en pleno verano. Tranquilamente unos que serán la tundra, que es lo más aceptable, es terriblemente fría. 40, 50 grados bajo cero. Pues lo más tibio son 0 grados. Sí, más o menos, así, tranquilamente. Hoy hay una de las ciudades más, de los rincones habitados más fríos del planeta, está en la región de Siberia. Y llegan a tener 50, 70 grados bajo cero. A excepción de estos últimos años, en que la verdad es una sorpresa porque Siberia ha alcanzado temperaturas de 15 a 20 grados, lo cual es muy significativo, inaudito, ¿no? Sí. Inaudito. Sí. Inclusive Rusia abrió nuevas rutas marítimas pues arriba de Siberia. Sí. Ahora, a Siberia se mandaba a los presos porque no había forma de salir de Siberia fácilmente. A menos que fácilmente. Ya muerto. O que salieran ya muertos. Y además es que muertos ya no salían, se quedaban ahí. Inclementes las condiciones, pues fríos extremos, casas casi improvisadas, alimentos escasos. Se me olvidaba, maestros, un raíz allá incluso. Un detalle, aparte de Valle Nacional, aquí durante el Porfiriato también había un lugar allá en el sur que era ya, era el actual Cancún. ¿Quién iba a imaginar que era cárcel? Era un lugar. ¿Y las Islas Marías? Las Islas Marías y acá el sur desolado. Y en el centro Lecumberri. Y ahora es paradisíaco Cancún. Y Lecumberri es un archivo. Y Lecumberri es el Archivo General de la Nación. Pero bueno, efectivamente Siberia es un lugar. Era todo esto que decimos y además trabajos forzados. Sí. Ingratos, o sea, si bien eran forzados, se trabajaba sin guantes, con guantes raídos, abrigos maltrechos, alimentación escasa, calorías bajas, calefacción casi inexistente en las casas. De vez en cuando vodka. Vodquita, si bien iba. Sí. Entonces eran las condiciones extremas, desde luego servicios médicos nulos o casi, y pues se les mandaba para que sufrieran y también para que murieran, muchos inclusive. Era la idea. Cuando llega el ferrocarril, ya llega el ferrocarril allí. ¿Transiberiano? Sí. Un día bien valdría la pena platicar el Transiberiano. Para verlo. Lo hace uno de los últimos Ares. Nicolás. No, creo que el anterior. Vamos a averiguarlo porque sí. Su papá. Sí. Bueno, entonces a Siberia mandan varias veces a Trotsky. A León Trotsky. Sí. Y lo envían justamente porque es reaccionario. Es un personaje reaccionario. Y allá es donde toma el seudónimo del nombre de su carcelero. Que debe haber hecho amistad con él. Su carcelero. Trotsky era un individuo que fácilmente se relacionaba con la gente. Sí. Y por su preparación que tenía, pues seguramente era un poco seductor, ¿no? Porque él es de origen judío, sin embargo no es practicante judío. Exactamente. Entonces, al no ser practicante judío, pues anduvo aquí y allá, era aceptado por la comunidad judía, un tiempo lo
le dice, pues vente aquí para que aprendas todo lo que es la religión judaica, aprende el hebreo pero no lo judaico, se pone a leer la Biblia, entiende la Biblia, aprende lenguas, entonces creo sí, que llegó a medio a leer o a leer bastante el hebreo antiguo, no sé. El hebreo antiguo, seguramente leyó la Torá, seguramente leyó Talmud, seguramente leyó todas estas lecturas, pero no, simplemente no lo convencieron, porque él ya tenía, después se hace de una cultura y la influencia de los grandes pensadores, pues del inicio del siglo XIX. Y entonces uno de estos grandes pensadores, Marx, Engels y después Lenin. Pero hay otro más, ahorita no recuerdo su nombre, mis anotaciones se quedaron en el limbo. Entonces pues, todo esto le ayuda a generar una idea muy interesante respecto de eso que se llamaba, cuando él descubre la idea del marxismo. Es una etapa interesante porque él ya traía una serie de cuestiones que incomodaban al sentido del poder en ese momento. Entonces él se empieza a percatar de todo el marxismo, estudia marxismo, estudia obviamente a socialismo, estudia comunismo y estudia no solamente a Marx sino a otros grandes autores que influyeron sobre estas ideas, ¿no? Entonces empieza a ver pues todo lo que pasa y hay una época en su vida en que dice, bueno, yo quiero conocer a ese fulano que está allá, que conoce mucho de esto, ¿no? Se ve a Inglaterra y se vincula con el líder del Partido Obrero en Inglaterra, que ya estaba para entonces más o menos consolidado, puesto que la revolución industrial trajo por consecuencia una serie de circunstancias que llevaron precisamente a la interpretación de Marx y construir todo su bagaje teórico respecto de la burguesía, respecto del proletariado, respecto de la fuerza de la burguesía y respecto de la fuerza contestataria del proletariado, ¿no? Su oportunidad que se da en el proletariado y empieza a establecer una serie de circunstancias, tesis y acercamientos hacia una nueva forma de organización social. Sí, definitivamente un hombre muy inquieto. ¿no? Muy inquieto, con mucha conciencia de las crisis sociales de su tiempo y de su país, pero no solo de su país, de su mundo. Su mundo era sobre todo la Europa, que él empieza a analizar desde corta edad. Él justamente nace en 1877 o 79, por ahí hay algunas diferencias del año, pero sí, antes de los 20, 21 años ya andaba como un joven culto, con mucha cultura, porque además le encantaba leer a los clásicos rusos, y le encantaba leerlos porque en ellos aprende también, conoce de las condiciones paupérrimas y de explotación que vivían en el campo ruso para hacerle la vida gratuita y lujosa a unos cuantos multiterratenientes, porque eran verdaderamente dueños de grandes extensiones de aquella Rusia. Todavía no era la extensión casi medieval, casi feudal. Sí. Feudal, desde luego, era una monarquía terriblemente feudal. Y otra cuestión interesante, aunque tenía 2 o 3 ciudades medianas, una que era la capital entonces, San Petersburgo, era donde empieza a generarse un grupo pequeño burgués que va creciendo ya con oficios de más urbanizados. Pero fuera de estas ciudades, que además no tenían muchas fábricas, y las que tenían mal pagaban a los trabajadores, y los oficios caseros, los oficios de la calle, la venta, etcétera, los mercados eran escasos y mal pagados. Entonces, en estas grandes ciudades como San Petersburgo, un conocido nuestro vivió en San Petersburgo un año, y bueno, dice que es una ciudad de grandes palacios, contrastantes, hermosísimos canales, ciudades... Sí, pero mejor que nos platique. ¿Qué más nos puedes platicar de San Petersburgo? Luego Leningrado, y ahora Petrogrado, ¿no? Que, bueno, ahí también hay un detalle, porque justamente en San Petersburgo está el Palacio de Invierno, que es el que va a ser
germen, ¿no? El escenario de todo lo que va a iniciar con este movimiento de octubre. Bueno, es que está desfasado por el calendario gregoriano, ellos tenían el juliano, entonces es Revolución de Octubre, pero en realidad es en noviembre. Del 19. Y entonces pues iniciará ahí justamente en San Petersburgo, Petrogrado, va a iniciar esta revolución, una revolución que marcará sin duda pues gran parte del siglo XX, gran parte del siglo XX, porque después de esta revolución se va a formar una nación, bueno, un estado enorme, varias repúblicas unidas, enorme. Sí, y lo interesante es que, por ejemplo, Ucrania, la región de Ucrania tiene un papel importantísimo y protagónico para la formación del Estado de la URSS. Precisamente. ¿Por qué? Porque era la región más al sur que tenía todas las condiciones y que las tiene todavía, pues condiciones de buena tierra. Es el granero del mundo. Es un gran granero del mundo. Actualmente pues tiene, se le atravesó por ahí Chernobyl y tiene unos niveles de contaminación que ya les platicaré algún día. Entonces, es todo esto, la región de Odessa, que es el puerto de entrada por ese lado hacia el mar Báltico. Entonces, el mar Mediterráneo. Entonces, pues es una región en disputa y actualmente pues obviamente Odessa sigue siendo una región muy en disputa y durante la Guerra Fría pues fue todo un centro de interés estratégico para la cuestión del equilibrio de la Guerra Fría, que se mantuviera fría precisamente a partir de la acumulación de una gran cantidad de armamento y muchas cosas más, ¿no? Por otro lado, la frontera con Europa es pues Ucrania. Sí. Aunque recordemos que justamente San Petersburgo era la ciudad más oriental, la gran ciudad oriental de Rusia. Que en aquellos años estaba al centro de Rusia. Y los zares preferían mucho más estar en San Petersburgo que en Moscú. De hecho, hacían más la vida allí. Y son muchas más, aunque la ciudad sea menor que Moscú, la cantidad de palacios, palacetes, canales, una ciudad hermosísima. Ese es el detalle. Era allí, y claro que atrapaba mucho más a señorial la ciudad, a la corte de los zares. La idea de Pedro el Grande era la construcción de una ciudad que rivalizara con París. Con las grandes ciudades las grandes ciudades europeas. Particularmente París. Pero también Berlín. Sí, por supuesto. Berlín, Viena. Eran las grandes ciudades y justamente Pedro el Grande y luego engrandecido por Catalina, ¿no? Catalina la Grande. Y es que San Petersburgo es la puerta de Rusia hacia Occidente, hacia Europa. Y con el Báltico enfrente. Ahí sí con el Báltico, el mar Báltico hacia enfrente y bueno, pues sí es la puerta, definitivamente una ciudad puerto, pues sí. Ahora, Ucrania es muy importante, justamente Trotsky nació en Ucrania. Por cierto. Este es un detalle interesante. Y además fue hijo de terrateniente. No un gran terrateniente, pero sí tenía sus tierras, se defendía. Y justamente esto le permite a Trotsky, que desde muy joven, casi adolescente, lo hayan enviado a Odessa a estudiar. Justamente, o sea, tenían la familia la capacidad de enviarlo a Odessa, de pagarle los estudios lejos de casa. Está un tiempo por allá y esto le da libertad, le da madurez, y es cuando se acerca, pues, desde luego, a la fuerte lectura de los clásicos rusos. Y además un joven muy inquieto regresa después a su casa, pero ya con mucha... Pero regresa por una travesura que hace, pues en el centro escolar. Le dicen, ya se te acabó la licencia, te vas a regresar a tu casa mejor, aquí no te queremos. Estaba con un tío o alguna cosa así, allí en Odessa, y regresa pues a su comunidad.
Justo por travesuras. Sí, pues sí. Era muy inquieto. Mucho. Y toda esta cultura le permite a lo largo de la vida aprender muchos idiomas, leer mucho material, insisto, tanto los clásicos que le ayudaron a su formación ideológica, crítica, analítica, como leer a los clásicos del marxismo, Marx, Engels, poco después a Lenin, ya en el caso de Lenin, mucho más cercano a la realidad que vivían y que él tenía toda la intención de participar, tuvo toda la intención de participar en ese cambio, y además, con todo este bagaje cultural que traía, fue un escritor prolijo, sí. Escribió muchísimo material sobre la historia de Rusia, la historia de la revolución, y estaba trabajando, no sé, ahí sí no sé bien si termina una biografía de Lenin, pero le insistieron en que hiciera una biografía de Stalin, que ya no, tengo entendido que ya no la acabó. Él no quería, pero aceptó hacerla porque justamente veía en esto un medio de combatir el terrible autoritarismo prácticamente dictatorial de Stalin y defenderse un poco, porque además es muy extraño el odio que le va agarrando con los años Stalin a Trotsky. Pero bueno, Lenin lidera la revolución rusa. La va a iniciar justamente al tomar los bolcheviques el Palacio de Invierno, ahí en San Petersburgo, inicia esta revolución. Ahora, mencionas a los bolcheviques, que eran los que lideraba Lenin, sí, frente a los mencheviques. Exactamente. ¿Cuál era la diferencia? Es una palabra rusa que significa mayoría y minoría. Entonces los bolcheviques, que son la mayoría de la Duma es una especie de Senado, Cámara de Diputados, es la Duma, el Congreso, y entonces justamente es cuando los bolcheviques, que tienen estas ideas marxistas y que también tienen un ideólogo que es Lenin, por eso también leninistas, pues son prácticamente el acabar con esa Rusia semifeudal o totalmente feudal y explotadora del zarismo, e iniciar lo que sería, lo que decíamos hace unos momentos, el primer estado socialista como tal del siglo pasado. Esto es bien importante porque marca un parteaguas no solo en Rusia, sino en el mundo. Un gran parteaguas. Y sobre todo en la Europa occidental. En una Europa occidental. Aunque ya existía esta corriente ya muy desarrollada, sí, mucho antes de la revolución, porque ya la revolución, sí, ya había existido una primera internacional, ¿no? Sí, ya existían varias. La segunda internacional, claro, que no tienen éxito, pero son el germen. Son el gran germen sobre el cual se va unificando el pensamiento, claro, y la dirección ideológica de un movimiento y la dirección política también. Claro. Y sobre todo, creo yo que la gran aportación del pensamiento leninista es que, primero, no se transigiera, o sea, frente a los bolcheviques, los mencheviques querían una transición más tranquila, más calmada, más negociada, y Lenin, con toda la inteligencia y el conocimiento, el estudio que tenía de la situación histórica, dijo, no, si damos pausa a esto, vamos a tener un contraataque. Que no faltó. A la muerte de Lenin se organiza el ejército blanco, que no era otra cosa sino los grandes terratenientes, los grandes militares que... Y las monarquías europeas que también... asusan, porque vieron peligro. Vieron un peligro porque los familiares de estas monarquías, ¿quiénes eran los Romanov? Están emparentados. Primos, claro. Con todas las realeza europeas. Todas las realeza europeas, son parientes. Considerando la actual. Sí, por supuesto. Sí, pues el actual rey sería su tío abuelo, el zar. Entonces, todo esto, Lenin, insisto, no buscaba la violencia por sí. Lo que buscaba era el cambio radical, porque no veía otra solución. Y algo que
que en su estructura ideológica maneja muy bien, es que la revolución tenía que ser hecha por los obreros, que empezaba Rusia medio a tener sus pocas fábricas, es decir, Rusia no es un país industrial, pero lo prevé Lenin. Pero sí tiene su revolución industrial en un momento dado. En ese momento todavía no contaba con una fuerza industrial. Está muy rudimentario, pero previó que era el desarrollo. Sí, claro. Y en cambio lo que sí considera que era mayoritario en el campo ruso eran los campesinos desposeídos. Entonces él entiende, y esto da motivo al escudo que tuvo la bandera rusa por mucho tiempo. La suma de la hoz en el campo y el martillo en las fábricas. La suma de los trabajadores del campo y de los trabajadores de las fábricas. Se suman ambos y hacen la hoz y el martillo. Que se llamó esta organización, ¿cómo se llama? Tenía su nombre, ¿no? Se forman dos organizaciones, ahorita no recuerdo los nombres, pero esas dos organizaciones, en una efectivamente tiene gran afinidad Trotsky, y Trotsky, bueno, llega el momento en que tiene que irse con los bolcheviques porque se encontraba ya en riesgo continuar con el otro movimiento. Sin embargo, el otro movimiento pues tenía más elementos ideológicos, y el otro era muy pragmático. Sí. No, y además el otro era más reaccionario, tendía más a recuperar. Sí, vamos a hacer la revolución sin zares, pero no sin nosotros, los nobles, los terratenientes, los etcétera. Entonces, y él lo entiende y le da lugar a desarrollar después el concepto de la revolución permanente. Exacto, revolución permanente. Y otra cuestión internacional. Entiende y valora el pensamiento de Lenin, se une a él, y Lenin lo valora mucho. Lenin educado en Inglaterra. De haber sido, no enemigos, pero sí de tener diferencias ideológicas, superficiales más que profundas, pero que los tenían en distintos equipos. Después Trotsky acepta trabajar con Lenin. Lenin lo valora mucho, tanto así que le ofrece ser algo así como su segundo de a bordo. Es decir, cuando yo no esté, tú vas a ser el que siga. Lo nombran secretario de alguna cosa en el exterior. De algo así como relaciones internacionales. Que es cuando muere Lenin. Pero pasa un detalle, no, incluso un poco antes, porque es cuando firma aquel tratado. Cuando termina la Primera Guerra Mundial. Lenin lo invita a que ocupara lo que vendría a ser como su lugarteniente. El nombre no me acuerdo. El comisario del pueblo. Algo así. Y él no aceptó. Comisario. Y Lenin le pregunta, bueno, ¿y por qué? Fue comisario de varias cosas. Sí. Inclusive fue el primer jefe del Ejército Rojo. Bueno, no el primero. Él lo organizó. Él encarga la organización del Ejército Pero Rojo. desde muy joven lo nombran el organizador de los bolcheviques en San Petersburgo, cosa que fue así notable. No, pero a lo que me refería es a que Lenin lo invita, él no acepta, y Lenin le insiste y dice, no, bueno, ¿y por qué no? Y es cuando dice, es que soy judío. ¿Y eso qué? Dice, eso le haría, dice, no me digas que has hecho. Lenin le dice poco más o menos, por favor, León, no me digas que has venido a hacer todo un movimiento social de tal magnitud y estás agarrándote a ideas tan retrasadas, digamos, ¿no? Y le dijo, no, dice, es que a la postre esto sería riesgoso para la revolución. Entonces es cuando lo nombran algo así como comisario de Relaciones Internacionales por la gran por el conocimiento que tenía el bagaje cultural de alemán, el bagaje cultural, y además hablaba alemán, hablaba francés, austriaco, ruso, austriaco también. Sí, estuvo allí también como en Viena estuvo viviendo mucho tiempo. Varios idiomas como usted, maestro. Francés. Sí, exactamente. Y es en ese caso. ¿Cómo para la lluvia? ¿Cómo para la lluvia? Es en ese cargo cuando firma el famoso tratado de... este tratado
Por aquí lo tenía yo anotado, a ver si lo encuentro. Tratado de Brest-Litovsk. De Brest-Litovsk. Que es un lugar de Bielorrusia, cuando está la Primera Guerra Mundial, y justamente ellos estaban en plena lucha contra el zarismo y la nobleza rusa. Entonces firman un tratado donde le dicen al alemán, ¿sabes qué? En santa paz, ni nos metemos ni te metas con nosotros. Así es. Porque sabían que estaban ocupados en construir este nuevo estado. Eso es lo que los... Pero ya en ese tiempo ya Stalin andaba olfateando el poder. El poder. Sí, definitivo. Al principio toman el prejuicio de decir, bueno, lo único que le podemos encargar es que nos prepare buena cocina. Y sin embargo, pues el cocinero salió más listo que los comensales, ¿no? Sí. Sí, y esa rivalidad es la que existirá entre Trotsky y Stalin cuando fallece el líder moral de la revolución, que fue Lenin. No le da tiempo de llegar al sepelio de Lenin. No. Se apropia de... Entonces, pero de una manera muy hábil, dicen, pues mira, falleció, pero pues no vas a poder llegar porque ya mañana es el sepelio, ¿no? No sepelio, las honras fúnebres. Las honras fúnebres. Porque recuerden que Lenin no fue enterrado, fue embalsamado. Entonces resulta que cuando llega él a Rusia, pues se da cuenta de que pues sí podía haber llegado. Sin embargo, veía la estrategia de Stalin. Toda la parafernalia que le habían montado. Stalin va tras el poder, y el ir tras el poder pues va por todo, ¿no? Claro. Además... se apropia del ejército rojo. Todo se apropió Stalin. Del movimiento bolchevique. Bueno, hasta del cuerpo de Lenin, porque justamente lo utiliza como un símbolo propaganda muy fuerte, sí. Lo embalsaman. Dice, soy el heredero de Lenin. Y luego de embalsamarlo lo dejaron en una capilla para rendirle honras. Todavía en el 83, que tuve oportunidad de estar por allá en algunas ciudades de Rusia, estaba abierta al público, nada más que nosotros no pudimos visitar la tumba de Lenin porque era invierno. Y no lo permitían por una razón: los crudos inviernos luego hacían que frente a esas filas enormes había gente que luego llegaba a tener problemas de congelamiento de piernas o cosas así por el extremo frío que claro. Entonces en invierno no permitían visitar la tumba de Lenin. Ya ahora me parece que ya no está abierta, creo que ya le dieron sepultura. No, sigue ahí el cuerpo. Pero han desarrollado toda una tecnología en la plaza Plaza Roja. Kremlin, al lado han desarrollado una tecnología impresionante para mantener el cuerpo embalsamado, porque hacen procesos cada determinado tiempo. O sea, por ahí leí algo respecto de esto, pero este fenómeno también da lugar a que, pues, en represalia, Trotsky vierta le encantaba el periodismo, escribía en periódicos, fundaba periódicos, entonces en algunos de ellos publica que pues Stalin no representa para nada el espíritu y el origen del movimiento verdadero que ellos iniciaron, ¿no? Porque él se va a convertir en un... Lo advierte, ¿no? O sea, hace una... Bueno, no solamente eso, sino que establece toda una expectativa de lo que va a ser a futuro, y según algunos autores dicen, es la idea de Stalin la que aún persiste ahora, ¿no? No es Trotsky el que quedó, el que formó, el que desarrolló la idea, el que fundó realmente el Estado socialista, pero también es el personaje que por venganza de Stalin lo desaparecen de historias, de archivos, de películas y de todos lados, de fotografías, de monumentos. Y de ahí que, por ejemplo, mucho más se conoce de Trotsky fuera de la URSS que en la propia URSS. Sí, por ejemplo, la crónica que hay visto una película de la crónica del asesinato de Trotsky, que va enlazando precisamente parte de la historia, tu historia desde la URSS. Rescatan muy poca imagen en cine,
porque casi toda fue destruida, y con eso, aunque repiten las ideas y los conceptos, pero ilustran perfectamente todo lo que es la historia de Trotsky en el movimiento, todo lo que es la historia de Trotsky en el exilio, todo lo que es la historia de Trotsky con su familia, su primera familia, que por cierto es encerrada ya en Siberia, y cuando él está en algunos lugares, pues mueren algunos de sus hijos y llegan. Los matan. No es que Stalin era terrible. La esposa primera. Entonces empieza a matar a todos. Sí, exacto. No solamente a los contrincantes. Mario, lo curioso es esto. En 36 ya se vuelve más fuerte el hostigamiento de Stalin contra Trotsky. 37 fortalece, apresa a sus amigos y compañeros de guerra, los que simpatizaban con él, gente muy preparada. El grupo de Trotsky era un grupo de gente que leía, que estudiaba, que planeaba, que proyectaba. Y los empiezan a agarrar y a mandar a Siberia o a fusilar, bajo las acusaciones que nadie iba a cuestionar de que eran enemigos del pueblo. Enemigos del pueblo, exacto. Sí. Y entonces, finalmente, teniendo a Trotsky en sus manos, es algo que yo no entiendo en las reacciones de Stalin, teniéndolo en sus manos, lo corre del país, le quita los privilegios de ruso y a donde se exilia, y después lo está buscando para matarlo, ¿no? Sí. O sea, no entiendo. Lo exilia primero, en el exilio, cuando está en el primer exilio, en Turquía, bueno, presiona a Turquía para que lo corran, luego a Francia para que lo corran. Francia. Sí. Hasta que finalmente el último bastión de Trotsky será. Pero aquí viene algo interesante. México. Llega a México, pero en México hay ya todo un historial del socialismo en sus diferentes matices, con sus diferentes tendencias y diferentes corrientes, ¿no? El de la República Mexicana, el independiente, el comunista y otros más, ¿no? Y es justamente entonces Diego Rivera, que era Diego Rivera por un lado, muy cercano al presidente Lázaro Cárdenas, que justamente a solicitud de los simpatizantes de Trotsky en Europa, en Estados Unidos, le dicen que interceda para que tenga un lugar donde refugiarse. Y gracias a esa intervención de Diego Rivera, Lázaro Cárdenas le permite venir a México, desde luego con la recomendación de no tener una participación notablemente activa que produjera riesgo para él mismo. Sí. Entonces, primero llega a casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, la Casa Azul famosa que hoy es el Museo de Frida Kahlo en Coyoacán. Hay un pequeño paréntesis que bien vale la pena mencionar. León Trotsky llega a Tampico, ahí en Tampico, al norte. No llega a Veracruz, llega a Tampico. Para bajar justamente de Tampico al DF, hoy Ciudad de México, tiene que pasar por la Huasteca. Y tengo entendido, un buen amigo me platicaba, uno de sus familiares, que trabajó con un personaje llamado Benito Vargas, que era un maderero, tenía aserraderos ahí en Zacualtipán, y que Benito Vargas se jactaba, habría que checar si es 100% verídico, pero él se jactaba de haberle dado asilo, al menos por unos días, a León Trotsky en sus aserraderos en Zacualtipán. De ahí va bajando, llegará a Pachuca, y Benito Vargas, su casa está en lo que actualmente es lo que conocemos como la Surtidora, y la casa de Benito Vargas enfrente del mercado llamado Francisco y Madero, allá en la Surtidora. De ser esto cierto, que en Zacualtipán ese aserradero se convirtió después carpintero, no, se convirtió en un parque cinegético, donde por la balsa de conservación actualmente todavía persiste el cultivo a muy largo plazo de árboles, bajo un modelo que es un modelo, inclusive lo sigue el Banco Mundial para difundir financiamientos al desarrollo de bosques.
Y es que este señor Vargas tenía esa previsión en sus extensiones. Trabajaba los árboles de esta zona, pero yo estaba preparando los de otras zonas. Así es. Tenía una visión interesante de la explotación. Y estos conocidos me decían eso, maestro, dicen, no, estuvo, al menos eso decían los familiares del señor Benito Vargas, que sí simpatizaba con Trotsky y le dio cierto asilo, Y esto se sustenta porque si uno llega a visitar la casa, la casa de León Trotsky, en Coyoacán, hay un lugar ¿Hay justamente de madera que eran de Zacualtipán? No, hay fotografías. Ya. Esas fotografías, hay imágenes, y eso sí me consta que decía ahí Hidalgo. Pues estuvo aquí en Hidalgo, León Trotsky. Pasó por Hidalgo. Y si pasó por Hidalgo porque tenía que bajar de Tampico para llegar a la Ciudad de México, entonces pudiera ser que sí Benito Vargas le dio asilo y León Trotsky estuvo aquí en Pachuca. Eso sería muy interesante. Sí, muy interesante. Averiguarlo. Que haya estado aquí. Realmente, si alguien tuviera datos, sería interesante que lo pudiera conocer. Aunque fue efímero, ¿no? Pero, ahora, León Trotsky llega y Diego Rivera y Frida Kahlo lo alojan. Después tienen un distanciamiento y porque la esposa de Trotsky le pone un ultimátum, vino con su esposa, la segunda, Natasha. Fueron dos. Y le puso un ultimátum, o ella o yo. O ella era, dicen las tradiciones, que era la esposa de Diego Rivera. Entonces... Frida Rivera. Sí, pues sí, entonces, Frida Rivera. Obliga esto a que esta amistad se enfríe y se va a una casa a poco más de medio kilómetro en el mismo Coyoacán, una casa hermosísima, una fortaleza, una finca antigua que se fortalece justamente para protegerlo, porque pusieron guardias y todo eso, y sobre todo reforzaron la vigilancia por una razón debida a Siqueiros. Eso también. Bueno, ya desde antes ya habían fortificado las... Dato interesante. Ya estaba fortificada. Pero no estaba tan resguardada, estaba resguardada, digamos, medio resguardada. Pero un día llega un grupo de personas, entre los que estaba Siqueiros, a balear el cuarto en donde sabían que dormía Trotsky. ¿Por qué? Porque Siqueiros es estalinista, no comulga con Trotsky. No, entonces esto le merece inclusive la cárcel a Siqueiros. Sí, una fotografía famosísima donde está Siqueiros, ¿no? Tras los barrotes. Ajá, exactamente. Sí, claro. Y en el desierto de los Leones se encuentran la casa a donde se gesta todo este movimiento. Pero utilizan a uno de los guardias, se confabulan con uno de los guardias que era norteamericano, que había pertenecido él al grupo de socialistas de Estados Unidos. Entonces lo reclutan por ahí, llega a México y él se ubica como trotskista allí en Estados Unidos. Entonces pues lo reclutan precisamente para formar parte de la guardia nocturna, mientras que la guardia diurna era precisamente con mexicanos. Inclusive hay uno de los guardias que describe mucho este momento, allí en la película que se llama Trotsky, el asesinato de Trotsky, alguna cosa así, está en una de las plataformas, vale la pena verla. Y es interesante todo esto porque eso te habla, te dice y pues te plantea una situación interesante que después se puede vincular con algún libro que se llama por ahí La historia del socialismo en México, a donde viene todo pues el desarrollo de esta corriente de pensamiento, esta corriente política y esta corriente, pues digamos, ideológica tan fuerte, que tuvo varias ramas y que tiene aún hoy varias ramas, que se ha mantenido y se mantiene vivo, ¿no? Pero no tiene un sentido de unión alrededor monolítico, bueno, actualmente ya prácticamente
en las condiciones en que, y la época en que vivimos, ni siquiera las religiones tienen un sentido ideológico común, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a considerar, pues, que la idea del trotskismo, la idea del estalinismo, el estalinismo, bueno, llega por dos vías. El estalinismo llega por la vía de los españoles que llegan a los republicanos que llegan a México, sí, claro, pero también llega por un sistema ideológico, ¿no? Claro. Entonces el destino de Trotsky, bueno, ya él estaba sentenciado por Stalin. Por Stalin. Sobre todo por aquí es lo interesante. Bueno, un detalle que también hay que marcar aquí, Trotsky lo que planteaba era la universalización del movimiento socialista, que no se encasillara en un país, y Stalin lo que decía, no, la revolución socialista rusa es de Rusia y nada más. Esto es algo en lo que los dos tienen puntos irreconciliables, aunque hay que reconocer que Trotsky era un tipo que con todas las lecturas y el bagaje que traía era mucho más de avanzada, más vanguardista su pensamiento. Insisto, Trotsky era un tipo aguerrido, pero no guerrillero. No fue un tipo que se le conozca ideólogo. Un ideólogo, porque hubiera agarrado metralletas y eso, a pesar de que fundó y dirigió el Ejército Rojo, y lo hizo muy bien. Y logró convencer o seducir a los generales de esa época. Sí. Pero 1 millón de hombres formó parte ahora, del Ejército hablando Rojo. de los españoles, sí, más que de los españoles, es justamente la mamá del asesino. La mamá del asesino, que estaba entre uno de esos, era esta mujer, nace en La Habana, hija de españoles afincados allá, o fue a vivir un tiempo porque el papá estaba encargado del gobierno antes de que dejara de ser colonia española. Luego emigran a Barcelona. El papá tiene un negocio de textiles. Al fallecer el papá, la hija, Mercedes, no sabe administrarlo. La hija desarrolla una ideología revolucionaria de izquierda, pero era poco sistemática, era más bien casi anarquista, diríamos, ¿no? Claro. Y es la que tiene un hijo. ¿Perdón? Tiene un hijo. Cinco hijos. 5. Pero se pelea con el marido, no lo quiere, se enamora de un piloto, se va a Francia, allá con sus 5 hijos. El esposo y los hermanos la quieren encerrar en un manicomio, porque decían, esta mujer va a cometer una locura. Y sus amigos socialistas van, asaltan la casa y la sacan. Es cuando se va entonces a Francia. Está ya en 2 o 3 ciudades, entre ellas Toulouse. Después el esposo va y pues lo que hace es rescatar a 3 de los 5 hijos, y los 2 mayores, el otro no me acuerdo, y Ramón, se quedaron porque estaban estudiando gastronomía en alguna escuela, hotelería en alguna escuela de París. Entonces se quedan con la mamá, y tiempo después la mamá regresa a Barcelona con ellos trabajan ahí, pero ya ellos traen toda la escuela ideológica y acelerada que traía la mamá. Tiempo después la mamá se hace importante para venir a negociar como republicana española algunas cuestiones en México después de la guerra civil. La aceptan, pero ella en realidad lo que quería era traer al hijo, bueno, no tanto traer al hijo, eso fue más bien una consecuencia, sino conocer el ambiente y generar las posibilidades de preparar el asesinato, la liquidación de Trotsky. Después, casualmente, el hijo es el que realmente toma esta estafeta. Un individuo también muy inteligente, hablaba 3 o 4 idiomas, había estado en Francia, se hace pasar por un ingeniero belga, como comerciante, sí. Y un tipo tan hábil como esto se enamora de la
de la hermana, de una rusa hermana de la que fue secretaria de Trotsky. Sí. Bueno, ¿se enamora o la enamora? La enamora, La la seduce. Y esta mujer cae, y claro, ella tiene cercanía con Trotsky por estas razones, y de esta manera introduce a Ramón Mercader. Que no era su nombre. Se hace pasar con otro nombre. Jacques Monard. Se hace pasar por un trotskista, y esto hace que Trotsky le tome confianza, y una tarde entra. Justamente el 20 de agosto de 1940. Llega, se hace pasar por... Bueno, no se hace pasar. Ya los guardias estaban muy familiarizados con él. Ya había ido varias veces. Y él pide ver al maestro León Trotsky. Para revisar algún documento. Un texto. Lo pasan hasta el despacho, la oficina. Se quedan los dos solos trabajando. Sí, y saca él un piolet. Un piolet que es una herramienta justamente para escalar. Entonces tiene un pico. Es como un zapapico, pero pequeño. Entonces, un pico filoso. Bastante filoso. Está él atrás de Trotsky y bueno, pues sobre el cráneo, ¿no? ¡Pum! Lo perfora el cráneo. Y aún así, Trotsky todavía grita, pide auxilio, entran los guardias, detienen a Mercader, sobrevive unas horas, pero finalmente la herida fue tan grave, fue letal, que acabó falleciendo el 20 de agosto de 1940 en Coyoacán. Recomendación, pues ir a Coyoacán. Conozcan el museo, es muy interesante. La casa es una casa mexicana, provinciana. Acuérdense que Coyoacán era un pueblo. Sí. Hoy es una colonia más, pero muy bonito lugar. Y si pueden, la de Frida Kahlo. Nada más averigüen, porque hace cosa de 2 años con un grupo de amigos quisimos ir al Museo de Frida Kahlo y no pudimos entrar. Ya se tiene que sacar la cita por internet. No sé si en el caso de Trotsky sea igual, pero las dos casas museo valen la pena. Es una para casa ser conocidas. Ya nada más como remate a todo esto, fue tan admirado Trotsky entre la izquierda mexicana. Recordemos, otro día hablaremos de grandes personajes de la izquierda mexicana, Lombardo Toledano entre ellos. Que a su sepelio asistieron cerca de 250,000 personas, que para la época y para lo que era la Ciudad de México fue un mundo de gente. Para que se dé una idea, Pachuca, tengo entendido que tiene 300,000 personas. Sí, y en ese tiempo la población del Distrito Federal pues se basaba un poquito más allá del 1,000,000. Entonces estamos hablando de un cuarto de la población. De la ciudad acompañó a Trotsky. Para aquellos años tener 250,000, pues casi todo Pachuca, casi en el sepelio, ¿no? Bueno, muy interesante. Por vocación o por morbo, ahí estuvieron. Por vocación o por morbo, ahí estuvieron. Sí, por idea, por estar a favor de él o por morbo, pues sí, claro. Y que estaba, acuérdate que pues inclusive se había modificado en la época de Cárdenas precisamente la Constitución para hacer socialista la educación. También. Entonces, a tal grado de que los honores a la bandera se tocaba, se hacía todos los honores como se hacen tradicionalmente, y se agregaba como marco la Internacional Socialista. Que hay una crónica muy interesante en varios autores ahí y en varios libros. Aquí nada más como dato curioso, vean qué interesante. Trotsky, aquí está el trabajo de Trotsky. Un libro recomendado, ahorita que viene la Feria del Libro de la UAEH, de Tusquets, del autor Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Justamente un libro muy agradable para una lectura. Una tarde. Y desde luego darse la oportunidad de leer o de ojear pues, La Revolución Permanente de Trotsky, que es uno de los pocos textos que es la esencia de su forma, de su pensamiento. Claro. Y que da origen después a otros movimientos
pues yo diría el castrismo pues va por ahí, ¿no? Por ahí va. El maoísmo pues también retoma parte de esto, pero también toma parte del estalinismo, ¿no? Mercader acabó siendo el asesino de Trotsky. Héroe. Fue condenado a 40 años, a los 20 lo sueltan y la mamá todavía consigue que lo reciban en la URSS, pertenece a la KGB y después es asesor en Cuba, según... Sí. Y condecorado. Sí. Es como héroe de la URSS. De la vertiente stalinista. De la vertiente stalinista, claro. Lo mismo que David Alfaro Sequeiros cuando hace una visita a la URSS, pues es recibido con todos los honores. Honores, claro. Y bueno, pues ahí está. Y curiosamente ya hay, hoy actualmente, pues ya se empieza a valorar la figura de León Trotsky, porque pues sí, todo el siglo pasado era el diablo, el malvado. Es que aquí, y ya para rematar por el Pero tiempo, bueno, comentábamos antes de empezar el programa que así como a Maquiavelo le generan lo maquiavélico como si fuera el malvado, el destrozador, exacto, el demonio, cosa que no es cierto. No, para nada. Maquiavelo era el pragmático, que es diferente. A Trotsky le generan el trotskismo como si fuera lo más terrible, lo más destructivo del pensamiento socialista, cosa que tampoco es cierto. No es así. Entonces, lea alguna cosa. Finalmente son fenómenos de nuestro tiempo, de nuestra historia contemporánea, que hay que conocer. Claro que sí. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Muy bien, ya lo dijo. Pues gracias, maestro Mario Velázquez Sáenz. Camarada. Gracias, camarada. Das vida, Nieta Maray. Y pues muchas gracias, maestro Marcial. Gracias a ti, Arturo. Y nosotros nos veremos el próximo jueves en De Tiempos y Palabras. No le cambie, se queda en JMS Diversidad.